En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, amoroso y bondadoso Padre Celestial, estamos tan agradecidos de que una vez más nos hayas permitido entrar a tu casa en el día de reposo. Agradecidos por este año nuevo, Padre, que nos has dado, y lo esperamos con ansias. Sabemos que contigo no hay tiempo, pero con nosotros como seres humanos queremos dejar mucho de lo que no fue bueno en el año pasado y traer todo lo bueno con nosotros a este año. Y sabemos, Padre, que el bien que has hecho por nosotros supera con creces cualquier otra cosa, porque nos has elegido y nos has llamado a ser parte de tu gran plan de salvación. Anhelamos el regreso de Jesucristo. Estamos agradecidos, Padre, por tu amor, por la gracia de Jesucristo, así como por la sabiduría y la guía del Espíritu Santo en nuestro tiempo hoy. Estamos agradecidos por el apostolado y nuestros ministros que nos guían en nuestro tiempo y por las congregaciones donde podemos tener un anticipo del cielo ya aquí. Por supuesto, siempre hay cosas que no están bien y Padre, por esas cosas oramos. Por esas cosas tenemos perdón y estamos agradecidos, Padre, que el Señor Jesús murió en la cruz para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. De nuevo podemos tomar medidas todos los días para ser más como tu Hijo. Pero tenemos, Padre, que aquellos quienes queremos recordar, quienes están sufriendo, están los que han perdido a sus seres queridos, están aquellos, Padre, quienes han perdido su trabajo, sus familias, hay quienes han cometido errores, hay quienes te han buscado, Padre, y aún no te han podido encontrar. Oramos por todas estas situaciones para que en todas ellas, Padre, tu gran amor pueda brillar, que el que duda pueda llegar a la fe, el que odia puede ver que el amor es la mejor manera, y el que, Padre, que necesita encontrarte para que de alguna manera puedan hacerlo y que podamos ser usados como herramientas en tus manos. Estamos agradecidos por el apóstol mayor y el apóstol de distrito que nos guían en nuestro tiempo actual y el apostolado alrededor del mundo, que el Espíritu Santo continúe guiándolos. Y ahora, Padre, también damos la bienvenida a las almas que salen de las esferas de los difuntos para estar con nosotros en el servicio esta mañana. Déjales saber que tienen un lugar con nosotros aquí en tu altar. Y ahora, Padre, oramos para que tu gran obra pueda llegar a su terminación. Y envía a tu Hijo pronto y acéptanos en gracia, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Estamos muy agradecidos, hermanos y hermanas, de que podamos pasar este domingo, el día de reposo, juntos. Les traigo los saludos del apóstol de distrito y que les llene el alma de paz. El versículo de la Biblia para este día está tomado del capítulo 17 de Lucas y leeré el quinto versículo. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Por favor, tomen asiento. Mis muy queridos hermanos y hermanas, como sabemos para este año, ahora la palabra para este año es Cristo nuestro futuro. Y para este mes vamos a pedir y seguir mirando siempre a Jesús. Y uno puede decir, bueno, estamos aquí, estamos en el servicio, por supuesto que estamos mirando a Jesús, siempre miramos a Jesús. Quizás la mejor manera de decir eso es siempre intentamos mirar a Jesús. Quizás no sea la manera para ti, pero para mí a veces durante los días, no cuando estoy en el servicio, al pasar el tiempo puede ser un poco difícil de vez en cuando, o simplemente porque estamos tan ocupados con tantas cosas, de repente esa mirada no es a Jesús porque se ha vuelto un poco distante.
Y como saben, cuando estamos cerca de algo es más grande. ¿Con qué frecuencia para nosotros aquí en Milwaukee? Tal vez hemos ido a Chicago y ves el horizonte de Chicago y está bien, creo, es un horizonte bonito, pero cuanto más lejos de él estemos, cuanto más pequeño parece que llegas allí. Y luego de repente, ahora vamos a Nueva York y al Empire State Building, ahora de repente te quedas ahí parado y si haces esto, casi podrías caerte porque es tan grande y así debería ser para nosotros como hijos de Dios, que Jesús es siempre tan grande que no está tan lejos. Y todo tiene que ver con la distancia. Y no es una distancia física, es la distancia de nuestro corazón. Y aquí los apóstoles ahora, el Señor Jesús está hablando. Y si pueden ver aquí en la Biblia que estoy mirando, todas las palabras de Jesucristo están en azul. Y luego, obviamente, cualquier parte de la historia o lo que las otras personas dicen está en negro. Y estas dos páginas son casi todas azules. Y luego de repente aquí mismo en el quinto versículo dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Casi parece como si surge de la nada a los apóstoles. Y no dice discípulos, dice, dijeron a los apóstoles, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y recuerdo esto cuando niño, recuerdo esta historia del Señor Jesús y siempre pensé que sería tan genial poder tener tanto poder para decir simplemente, vete, vete. Y luego la persona, bueno, no la persona, lo siento, no quiero regresar por esa ruta. Y el árbol, y esto y aquello, y todos los problemas que tengo en la vida, vete, y se van. Y aquí Jesús está diciendo, si tuvieses fe, y sabemos que la razón por la que él usa la semilla de mostaza, la más pequeña de la semilla no es nada, pero sin embargo crece hasta convertirse en el más grande de los arbustos y árboles. Y Jesús, en un punto también dice, y las aves del cielo pueden construir nidos y se vuelven grandiosos. Y hermanos y hermanas, esa es siempre la clave de todo. Cuando permanecemos pequeños y el Señor Jesús y Dios permanecen grandes, siempre se convierte en la bendición. Y luego podemos ver mejor, podemos entender mejor e incluso cuando pasamos por algo, si Dios no nos da la respuesta de inmediato, está bien. Y eso es lo que los discípulos o los apóstoles están diciendo aquí. Vemos, entendemos que de lo que estás hablando, Jesús, todavía no hemos llegado a ese punto y tal vez todos nos sentimos de esa manera, deberíamos sentirnos de esa manera. No creo que hay nadie aquí que diga, oh sí, mi fe está casi en el mejor punto de lo que puede ser y no voy a mejorar. Soy fuerte, soy como Jesús. Cuidado, cuidado. Por otro lado, no queremos ir hacia el otro lado y decir que no sirvo para nada y que no tengo fe y ay de mí y todas las otras cosas. No sé por qué hoy no podemos simplemente caminar en el medio de aquí y decir, ¿sabes qué? Mi fe, tengo fe. Como dijo ese hombre, pero Señor, ayuda a mi incredulidad. Esa es la hermosa imagen que queremos mirar a Jesús hoy y decir, Señor, fortaléceme. Y no es algo que Jesús dice, está bien, boom, estás fortalecido y ahora sigue tu camino y no tengo que volver a hacerlo. El Señor sabe, porque somos humanos, volveremos. Pero comencemos primero con una muy buena definición y es ¿cuál es la definición de fe? Alguien que sea un estudioso de la Biblia diría, bueno, la fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Esperamos algo que no hemos visto. ¿Podría ser el cielo? ¿Podría ser Dios? ¿Podría ser eso el regreso de Jesucristo? ¿Podría ser el milenario reino de la paz? ¿Cuál es nuestra fe? La fe en Jesucristo es creer en Él, creer de que nació, que vivió su vida, que murió en la cruz, que resucitó, que ascendió de regreso a Dios, que inició este plan de salvación. Lo siento, no lo inició, Dios lo inició, Dios lo armó. Pero Jesús fue parte de eso y continuamos en ese plan de salvación. Hermanos y hermanas, nuestra fe no puede ser simplemente creo en Jesús, creo en Dios, sino que creo en lo que dijeron. Creo en su palabra, creo en su evangelio, creo que Jesucristo regresará. No se puede ser nuevo apostólico hoy y no creerlo. Eso es parte de nuestra fe. Creo que Jesucristo regresará. Y si no creen eso, hermanos y hermanas, por favor, pídanle al Señor que fortalezca su fe para que crean en eso. Creo en eso con todo mi corazón. Sí, cuando
Yo nací en esta iglesia, fui sellado cuando era un niño pequeño, no pude elegir. Algunos de los que están aquí hoy tuvieron una elección y se convirtieron en nuevos apostólicos por cualquiera que fuera el motivo y cualquiera que fuera el periodo del tiempo en su vida cuando llegaron. Pero ese pensamiento, la preocupación neta, debería ser siempre: Señor, aumenta nuestra fe, ayúdame a profundizar, a comprender más. Y eso se remonta a ese pensamiento cuando permitimos que Jesús continúe siendo más grande para nosotros. En primer lugar, la fe es un don. Sin embargo, no puedo darle el don de la fe a nadie, solo el Señor puede hacerlo. Pero luego ese don debe desarrollarse. ¿Con qué frecuencia alguien, y yo hablo de eso, ese programa de reobsequiar, en el que uno recibe un regalo y dices, bueno, es un buen regalo, nunca lo usaré, así que lo guardaré en el estante de mi armario y tal vez se lo dé a alguien? Y siempre he tenido el temor de volver a regalar algo a una persona que me lo dio primero y sé que se acordarán. Cuando Dios nos da un regalo, lo mejor que podemos hacer es usarlo. Sácalo del papel, sácalo de la caja y empieza a usarlo. Y esta fe, sin embargo, hermanos y hermanas, será probada. No porque Dios necesite probarse a Él mismo o al diablo que somos fieles. Dios sabe, es omnipotente, Él sabe todo. Pero todos sabemos que cuando se evalúa a un niño en el jardín de infancia o en el primer o segundo grado, es para que el niño pueda ver lo que sabe y lo que no sabe. Sí, entiendo todo. Tienen que graduarse, por lo que deben obtener puntos y deben saber lo que están haciendo y el maestro necesita saberlo. Pero con Dios, Él lo sabe. Pero para nosotros, cuando somos probados y pasamos por esa prueba, crecemos. Y luego el Señor puede probarnos en lo siguiente y seguimos creciendo, pero tenemos que saber que habrá desafíos. Y realmente la parte de nuestra fe que debe seguir creciendo es nuestro desarrollo y confianza en Dios. Qué terrible sería si en mi vida de fe, cada vez que no me salgo con la mía, me enojo con Dios. ¿Hay desarrollo en mi confianza en Dios? Escucho tan a menudo cuando hablo con uno u otro y dicen algo y yo estamos hablando, tenemos suficiente tiempo y les digo, pero ¿cómo sabías que Dios te ayudaría con eso? ¿Cómo supiste no perder la esperanza y no desanimarte en esa situación? Escucho muchas historias. Muchas veces estoy con mucha gente, orando con ellos por todo tipo de situaciones de forma natural y espiritual. Y he recorrido el camino con muchos. Y cada vez, hermanos y hermanas, cuando uno pasa por esa situación y podemos decir, pasa la prueba, podemos ver que siempre fue su confianza en el Señor. Y esa es realmente la clave aquí con fe. No podemos permitir que nuestra confianza suba y baje constantemente de esa manera. O confiamos en el Señor o no. No hay nada intermedio. No hay intermedio con nuestro Padre Celestial. Ahí es donde no quieres estar, en el medio. Él dijo, te quiero caliente o frío, pero no tibio. En nuestra fe hacia Él, vamos a ser calientes. Pero cuando lleguen esas pruebas, ¿cuáles son esas cosas que nos desafiarán? Pienso, si recorremos la congregación esta mañana, creo que todos podríamos pensar en algunos, especialmente en el último año, en los últimos 10 años de nuestra vida. Los desafíos, hermanos y hermanas, parecen ser de dos tipos. Uno es externo y el otro es interno. Esos desafíos que vienen externamente, regresemos a la Biblia por un momento. ¿Cuál fue el problema externo que vino para, casi iba a decir, amigos, Adán y Eva? ¿Qué vino para ellos? Una vez más, realmente no lo sabemos. No dicen las escrituras que estuvieron en el jardín del Edén por 10 años, 50 años, 100 años, 1000 años, 1.000.000. No sé cuánto tiempo estuvieron allí. Y caminaron con Dios, hablaron con Él, tuvieron confraternidad. Así fue como Dios quiso que fuera. Pero en algún momento, el maligno, me gusta que el apóstol mayor nunca, por lo que veo por escrito o en los servicios, no lo llama el diablo, siempre lo llamó el maligno. Y yo sé, en inglés, diablo se le quita la D y es maligno, pero el maligno simplemente tiene un significado mucho más profundo. Y ese maligno anda como un león, como dice la escritura, ¿a quién puedo devorar hoy? Entonces,
¿Crees que él simplemente trabajó en Eva un día? ¿Crees que un día se acercó a Eva y le dijo, Dios realmente ha dicho eso? Come la fruta, sí, está bien, lo haré, y lo hizo. Ahora me doy cuenta de que estoy agregando un poco más a la historia. Simplemente no lo puedo ver. Pero un día ella lo hizo. Y ese fue el final, el pecado de todo el mundo. ¿Qué pasó? El salmista dijo, viendo la prosperidad de los impíos, casi resbalaron mis pies. Cuando miré a mi alrededor y vi cosas, y luego me pregunté, ¿dónde está Dios? Y alguien me dijo eso. Y luego pensé, sí, ¿dónde está Dios? Y de repente, el maligno entra como siempre lo ha hecho. No tiene un libro de jugadas nuevo, no es como si hiciera un nuevo libro de jugadas. Es posible que tenga nuevos dispositivos que pueda usar en nuestro tiempo hoy que no tenía con Adán y Eva. Más cosas que el hombre ha inventado que siempre se inventan para buenas cosas, pero luego eventualmente el maligno puede usarlas. Y hermanos y hermanas, realmente esa es la clave. La iglesia tiene un programa asociándose con los padres, donde creo que es mensual, más o menos, especialmente para los padres de niños de la escuela dominical. Hay un pequeño video que sale y algo de enseñanza que sale. Y el último que salió fue la pregunta, ¿qué pasaría si sus hijos vinieran a ti y te hicieran una pregunta de fe para lo que no sabes la respuesta? Y hay alguien que habla en el video también y él dijo, tal vez sea la pesadilla de todos los padres que el niño le haga una pregunta y no, yo no sé la respuesta y yo deberías conocer la Biblia. Y él incluso dijo, no te inventes algo, dijo, dile a tu hijo la verdad. Espero que todos hagan eso y digan, no sé, pero averigüemos juntos. Y estaba tan agradecido. Ahora, de nuevo sonará como si odiara el Internet, a lo mejor sí. Él dijo, no vayas al internet y, y lo pones allí. Dijo, ve al estante donde está tu Biblia, abre tu Biblia y siéntate con tu hijo y vamos a encontrar la respuesta juntos. Y si no podemos encontrar la respuesta juntos, porque la Biblia puede ser un libro grande y no tengo un diccionario bíblico a la mano, entonces ve a tu ministro. Y pensé, eso es lo que, no estoy diciendo que el internet ese lugar es el maligno, pero no siempre tiene razón, hermanos y hermanas. Es el pensamiento, idea u opinión de alguien. Puede que no sea correcto, pero lo sé. Esto es correcto. Recuerdo que un anciano distrito hace muchos años en New Jersey vino a nuestro hogar y teníamos muchas Biblias y por casualidad le di la que era la más nueva y todavía era realmente bonita y dorada y por supuesto el anciano distrito dijo, oh, veo que lees la Biblia. Nunca. Dije, esa es la nueva, anciano distrito. ¿Quieres la vieja? Te doy la vieja. Por supuesto que lo leemos, por supuesto profundizamos en ello, hermanos y hermanas. Esa es nuevamente una clave para fortalecernos y aumentar nuestra fe, como dijo el apóstol, es leer las escrituras, especialmente cuando vienen estas cosas externas. Qué maravilloso cuando con nuestros hijos podemos crecer en nuestra fe juntos. Me imagino que eso realmente conmovería a los niños al decir, sabes, mi papá no sabía la respuesta de eso, mi mamá no lo sabía, pero lo averiguamos juntos. Un compartir de fe como eso. Darle la vuelta, convierte lo negativo en algo positivo, pero también hay luchas internas que pueden surgir. ¿Se imaginan la lucha interna de Abraham? Esperó 24 años por Isaac. Piensen en eso. Dios te da una promesa. Lo conseguiremos de inmediato. No, no va a ser así. Va a tomar 24 años. Ahora llega Isaac, tal vez ya tenga 20 o 30 años en ese momento, sin importar la edad que tenga. Ahora Dios te dice, quiero que sacrifiques a tu hijo, tu único hijo para mí.
No tiene sentido. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Me acabas de decir, Señor. Bueno, no en este momento, hace 24 años. Dijiste que cuando tenga un hijo, Él ayudará a que tu pueblo sea como la arena que está a la orilla del mar. Ahora me vas a pedir que mate a mi hijo. ¿Cómo va a pasar eso? No tiene sentido. Quiero decir, ni siquiera necesita uno un coeficiente intelectual alto. No tiene sentido. ¿Por qué Dios haría eso? Eso es una lucha interna que estoy teniendo en este momento yo mismo, solo al pensarlo. ¿Con qué frecuencia les ha sucedido eso a ustedes y a mí, hermanos y hermanas, en nuestra vida? Luchas internas con cosas que no tienen sentido, tal vez. Cosas que se han dicho, cosas que están escritas en las escrituras, tal vez incluso cosas que suceden en la congregación, en nuestra propia iglesia y no tienen sentido. Y nuestro Padre Celestial está en silencio. Incluso podemos orar por eso y no responde. Recuerdo viendo una película y en esa película muestran a Abraham a medida que sube por la montaña para sacrificar a Isaac. Estaba pisando fuerte y estaba gritándole a Dios. Lo siento, no lo leí en las escrituras, no sé, no vi si Abraham hizo. Estoy seguro que tuvo una lucha interna porque amaba a su hijo. Pero Dios lo dijo mejor, obviamente, cuando dijo, ¿y cómo? Cuando Abraham estaba listo en su corazón para matar a su hijo, y cualquiera de nosotros que somos padres sabemos, puedo decir, bromeo sobre eso a menudo, pero eso sería el mayor dolor, que un padre tenga que pasar por esto. Y Abraham iba a sacrificar a su hijo porque Dios lo dijo. Y Abraham no estaba loco, estaba en control total y en sano juicio. Pero Dios lo dijo. Ahora sé que me amas aún más de lo que amas a tu hijo. Esa fue la lucha interna. ¿Te imaginas cómo esos dos hombres bajaron de esa montaña? Seguro, Isaac bajó, eso estuvo cerca. Pero sé, incluso en mi corazón, que incluso Isaac descendió cambiado y eso lo cambió a él, no solo a Abraham. Fe. Él era el padre de la fe. No fue fácil, pero debía ser probado. Todo lo que pasó a Abraham y sin embargo todavía tuvo que pasar eso. ¿Y Abraham era perfecto? No, podemos leer que en las escrituras los errores que cometió estuvo un poco durante esos 24 años cuando pensó, bueno, tal vez haya otra forma de tener un hijo. Y el Señor permitió esas cosas. Pero al final nació el hijo de la promesa, vivió el hijo de la promesa, y la semilla se convirtió en la arena que está a la orilla del mar, como podemos ver hoy, porque lo que Dios dice siempre sucederá. Esa es la confianza, hermanos y hermanas. Eso es lo que los apóstoles descubrieron una vez que el Señor les ayudó a aumentar su fe. Y es interesante porque dijeron esto antes de que muriera en la cruz, dijeron esto antes de que el Señor Jesús resucitara, dijeron esto antes de comenzar su obra y antes de que todos fueran martirizados también. El Señor aumentó su fe, poco a poco, pero tuvieron que pasar por mucho. Y entonces, hermanos y hermanas, ahora vayamos al siguiente paso. Esta es la fe, estas son las cosas que podrían suceder para quitarnos la fe, pero ahora, ¿cómo mantenemos realmente fieles? ¿Cómo podemos hacer crecer esta fe? Una vez más, no es solo Jesús o Dios viniendo y puff, tiene más fe porque lo pides. No sucede de esa manera. Lo primero que dijo el mismo Señor Jesús, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y contó ese hermoso ejemplo de la viuda y el juez injusto. Ella lo molestaba y lo molestaba. Hazme justicia de mi adversario, y no se rindió. Hasta que finalmente el juez injusto le dijo, o se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, pero esta mujer continuamente, ella viene continuamente a mí. Le voy a dar todo lo que quiere para que se vaya. Estoy improvisando, obviamente, eso no son las palabras de la escritura, de las escrituras. Y el Señor Jesús dijo entonces, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre,
¿hallará fe en la tierra? Nuestro apóstol mayor Lever una vez dijo, él añadió unas palabras, ¿hallará ese tipo de fe en la tierra? Los hombres siempre deben orar y no desmayar. Entonces, hermanos y hermanas, vamos por un momento en nuestra vida de oración. Ese es el número uno. ¿Cómo está mi vida de oración con Dios? Y nuevamente, tratamos a Dios como si fuera un dispensador de dulces. Vengo por unos dulces, quiero algo de Él. O simplemente abrimos nuestro corazón, Señor, no entiendo esto, Señor, necesito tu ayuda aquí, necesito ayuda con la fe. Y por supuesto, ustedes conocen todas las cosas que necesitamos. Dijiste en las Escrituras de Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios. Pero cuando tenemos esta vida de oración intensiva, y no puede ser que mi esposa tenga la vida de oración intensiva y yo me le pego, no puede ser que sea como el Padre. Por supuesto, enseñamos a nuestros hijos a orar, pero ellos también deben orar. Todos tenemos que desarrollar esa vida de oración juntos. Ay, sí, eso a veces puede ser así. Recuerdo que el apóstol mayor Lever solía decir también, había momentos en los que se arrodillaba o solo quería orar y comenzaba a orar y decía, esto ni siquiera me toca a mí. Así que paraba de orar, se iba y luego regresaba tal vez una hora más tarde y decía, está bien Señor, voy a hacerlo de nuevo aquí. Porque tal vez en esa hora se deshizo de algo que le molestaba y no podía orar correctamente. Aprendí de eso. No lo fuerces. Pero cuando hay un dolor en tu alma para hablar con tu Padre Celestial, eso podría ser en cualquier momento del día o la noche. No tiene que ser cuando uno esté de rodillas, puede ser simplemente hablando con el Señor. A menudo he bromeado sobre eso en el barrio cuando paseaba a mis perros. Sé que la gente siempre decía, aquí viene ese loco hablando solo o hablando con sus perros. No, estoy hablando con el Señor, porque no hay nadie allí. Nadie que me moleste. Sin llamadas telefónicas, sin problemas, puedo simplemente hablar con el Señor mientras camino. Como sea que funcione, hermanos y hermanas. Pero nuevamente, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Tenemos lo que dijo Jesús? Orar siempre y no desmayar. Lo segundo, la palabra de Dios. Justo lo que estamos haciendo esta mañana. No sé cómo se preparan para este servicio, pero hermanos y hermanas, eso es lo primero. Algunos me han dicho, ya sabes, el lunes me estoy preparando para el domingo. Está solo en mis oraciones, Señor, ayúdame. Tengo esta pregunta, por favor, ayúdame. Escuché a padres decirle a sus hijos, vamos a ir el domingo a la iglesia, que el Señor responda a tu pregunta. Y sé que ese padre está sentado allí durante todo el servicio. Vamos, espero que el Señor responda, espero que responda en esta palabra. Pero si venimos y solamente miramos a quien está parado aquí y criticamos lo que dice, entonces, hermanos y hermanas, no obtenemos nada. Y eso es lo que hemos elegido, no es culpa del ministro. Ora por él. Y nosotros, como saben, en nuestra iglesia hemos tratado de enseñar a nuestros hermanos, a nuestros ministros, a cómo prepararse para los sermones y cómo brindar un servicio eficaz. Pero toma ambos lados. Todos debemos orar por nuestros ministros para que estén llenos del Espíritu Santo, para que lo que se dé sea divino en el servicio. Y si Dios puede hablarnos en la cima de la montaña y puede hablarnos en el patio trasero y en el bote, al hacer diferentes cosas que podamos hacer, absolutamente, pero es solo aquí donde recibimos la palabra de vida, porque nos es predicado. Así es como Dios lo estableció. Siempre ha enviado a alguien a predicar la palabra, para ministrarla a la gente. Y así, hermanos y hermanas, cuando oramos por ello, cuando vivimos la palabra, qué maravilloso cuando escucho a alguien decirme, sabes, oramos esta mañana y mi hijo de camino a casa incluso comentó sobre un pensamiento del servicio y cómo lo conmovió. Esa es la actividad del Espíritu Santo. Y recuerden, hermanos y hermanas, cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿qué dijo? Mi Padre dijo. Así fue como siempre fue en contra del maligno. Cada vez que el diablo se le acercaba y le decía algo, decía, escrito está, mi Padre dijo. Y así debería ser siempre. Así es como vamos contra estas tentaciones, así es como vamos contra el mal. ¿Qué dijo Dios? ¿Y qué dijo Jesús?
Y cuando usamos esas cosas, nuestra fe se fortalece. Porque la palabra que escuchamos fortalece eso porque lo hemos pedido y tenemos experiencias con nuestro Padre Celestial. Y luego el último, confraternidad. Todavía recuerdo cuando nos mudamos aquí desde New Jersey hace 25 años. Mi vecino me dijo, vinieron con galletas, ellos pasaron, ni siquiera sé si todavía teníamos todas las cosas en la casa, no estaba acostumbrado a gente tan agradable. Y entraron a la casa y dijeron, aquí hay unas galletas y por cierto, ¿ya tienen una iglesia? Pensé, wow, ¿a dónde me mudé? Dije, sí, tenemos una iglesia, sí, tenemos algo. Y ya, dije, sí, sí. Les expliqué un poco. Sí, tenemos una iglesia, tenemos una confraternidad, tengo hermanos y hermanas, ni siquiera los he conocido todavía, pero sé que son mis hermanos y hermanas, porque llevamos el mismo espíritu. Llevamos el Espíritu Santo, tenemos la misma meta, el regreso de Jesucristo, para ser la novia de Cristo, para ayudarlo en el milenario reino de la paz. No solo ir al cielo, ser buenos cristianos, eso es parte de esto, pero quiero ayudar al Señor Jesús. Esa confraternidad, hermanos y hermanas, y sé que tenemos un santuario aquí, y el salón de atrás se llama el salón de confraternidad. Muchas veces cuando uno dice confraternidad pensamos en comida, café, algo para beber. Pero en realidad, la verdadera confraternidad es cuando compartimos nuestra fe juntos. No lo podemos hacer solos. El apóstol mayor dijo una vez, ningún solitario será la novia de Cristo. Queremos ser y nos necesitamos los unos a los otros, porque nos ayudamos unos a otros. Cuando uno está un poco débil, por supuesto, el otro puede fortalecerlo y creo que esa es la clave más importante. Cambiemos lo que dijo el diablo cuando dijo, ha dicho Dios, y cuando alguien está sufriendo, cuando la fe de alguien es quizás un poco débil y hablamos con ellos, no digamos simplemente, oh sí, sí, tienes el derecho a sentirte así, oh sí, ok, si tal vez primero lo hacemos. Pero porque si es lo incorrecto también debemos decir la verdad y decir, pero Dios dijo, tienes que hacer esto, pero Dios dijo, tenemos que perdonar. ¿Cómo podemos ayudar en esa situación? Ven, hermanos y hermanas, la confraternidad llega cuando nos ayudamos unos a otros y hablamos entre nosotros y somos capaces, sea en grupos pequeños. ¡Qué oportunidad tan increíble! Necesitamos hacer más uso de eso, si no lo hacemos, de nuestros grupos pequeños. Y bueno, alguien dijo, bueno, realmente no encajo en mi grupo pequeño. Ok, ¿es tu culpa? ¿O Dios no quiera que sea mi culpa que no quepas? O tal vez encontrar otro grupo. Pero reunirse un número de veces, o, bueno, si esto no funciona, entonces no lo hago. Eso no ayuda. Encuentra la confraternidad. Pero piensa en esto. Les guste o no, los Orlovsky se mudaron aquí hace 25 años. Dije que sí a una reubicación laboral. Esa empresa ya no existe. Eso me mudó aquí. Dios quería que estuviéramos aquí en Milwaukee. Así que Dios nos eligió a todos para estar juntos en esta congregación, porque Él sabía que esta congregación podría ayudar a cada alma a convertirse en la novia de Cristo. Eso es un pensamiento. Es posible que pensemos que me mudé aquí, me casé y me mudé aquí, esto, lo otro, lo que sea, pero en todas las cosas Dios lo ordenó. Nosotros seguimos y Dios ha elegido esta congregación para ayudarme a convertirme en la novia de Cristo, no en otra. Por eso es maravilloso tener una confraternidad tan grande juntos, hermanos y hermanas. Eso también es una parte para fortalecer nuestra fe. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la palabra de Dios, en comunión, el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ven esos tres elementos? Escucharemos sobre el cuarto más adelante. Pero esos tres elementos son parte de lo que fortalecerá nuestra fe. Pedimos, tenemos que entender cuál es nuestra fe, tenemos que darnos cuenta de que será desafiada, no crean que es extraño cuando se desafíe, no es nada que estés haciendo mal. Es nuestro Padre Celestial ayudándonos a ser más grandes. Y así es como fortalecemos nuestra fe, a través de la palabra, a través de nuestra vida de oración y luego también a través de la confraternidad. Amén. El pastor de Agostino también está hoy con nosotros, le pediré que sirva también. Pero primero el cántico.
Queridos hermanos y hermanas, tenemos algunos momentos en nuestras vidas a esas personas que elegimos, que los llamamos o hablamos con ellos cuando queremos escuchar una perspectiva diferente sobre algo. Entonces uno llama a esa persona y comparte cosas que potencialmente uno no comparte con muchos. Y uno está interesado en conocer la respuesta. Y a veces puede ser una respuesta que no nos gusta o que no esperamos. Pero ¿por qué llamamos a esa persona? Porque tenemos que volvernos a enfocar. Y eso no es solo un consultor al que llamamos y pagamos. Hay una relación con esa persona. Y esa relación se nutre, se fomenta, se cultiva. Y hay una confianza. Por eso llamé a este o aquel. El cántico que acabamos de escuchar, los discípulos estaban en una barca, estaban planeando cruzar un lago, y luego vino la tormenta, y Jesús estaba durmiendo. Y la barca, como podrán saber, empezó a hundirse. ¿Qué hicieron? Llamaron a Jesús. Díganme, ¿esa es una reacción natural? No, era concreto. La tormenta estaba allí, la barca se hundía y el maestro estaba allí. Yo también lo habría llamado. ¿Qué hizo Jesús? Detuvo el viento, detuvo el agua. Pero ¿cuál fue la respuesta al discípulo? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Sería esa la respuesta que hubieses esperado si estuvieses en la barca? Y aquí están, como escuchamos, las letras azules. Esto era Jesús respondiéndoles, ¿dónde está vuestra fe? Yo estuve aquí contigo. Sí, estaba durmiendo, pero estaba aquí contigo. Entonces, se trata de cuán cerca estamos de Jesús. Recuerdo hace muchos años el apóstol usó la analogía del Empire State. También en otro servicio dijo, ¿saben qué tan grande es el Empire State de New Jersey? Así de grande, ¿correcto? A veces cuando estamos cerca de Jesús podemos entender quién es Él, lo que puede hacer por nosotros. Pero cuando surge la duda y empezamos a alejarnos más lejos de Él, Él no es el que era. Necesitamos encontrar esos momentos para orar realmente. ¿Qué significa ayuda a mi incredulidad? Cuando vamos a Jesús, Maestro, sí, claro creo en ti, por supuesto que te amo, pero la situación por la que estoy pasando es tan difícil que te necesito. Por favor, te necesito. Dame una perspectiva diferente. Porque creer en Jesús y ser cristiano no es solo el código que tenemos en la vida. Se trata de nuestra relación con Él. Y eso es algo que el apóstol de distrito mencionó no hace mucho. Se nos dio el privilegio de tener una relación con el dador, con el todopoderoso, con el omnisciente. Él no necesita que le diga por lo que estoy pasando, lo que necesito, Él lo sabe, por supuesto que lo sabe. Pero un viejo maestro en la fe mencionó hace mucho tiempo que a veces nuestros amigos saben más sobre cómo nos sentimos de lo que Dios sabe. Y sabes lo que le estaba tratando de decir, no es porque Dios no lo sepa, sino porque a veces compartimos más con la gente de lo que hacemos en nuestra propia oración. Padre, ayúdame. Me conoces mejor que nadie, incluso que yo mismo. ¿Y por qué? Porque cuando llegan esos desafíos en nuestras vidas, quiero seguir sosteniendo su mano. Y no solo como una solución para mi problema de hoy, es por el futuro. Un futuro brillante que tenemos delante. El regreso del Señor, que sucederá, un evento como cuando nació. Él vendrá y llevará a su novia a casa. Y no habrá más dolor, porque las cosas anteriores habrán pasado.
Ese es el futuro. Por eso queremos serle fiel. Por eso quiero estar cerca de Él. Para tener la perspectiva correcta, tener el norte correcto. ¿A dónde voy? Al regreso del Señor. Amén. Y como mencionamos antes, ese cuarto pilar o cuarto muro del que se había hablado de la primera iglesia es comunión o santa cena. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, comunión, partimiento del pan y en las oraciones. Este partimiento del pan, hermanos y hermanas, hoy me gustaría que pensemos en cuando tenemos la Santa Cena. El Señor Jesús lo instituyó, yo creo, durante un momento muy emotivo y muy profundo de su vida, la noche anterior, cuando partió el plan con los discípulos. Y dentro de sí mismo, como hombre, por supuesto que sabía que iba a dar su vida. Como Dios, por supuesto, conocía el futuro. De nuevo, es muy difícil para nosotros entender el concepto de que el hombre y Dios están juntos de esa manera. Pero, ¿cómo debió haberse sentido? Debió haber sido para él también que realmente necesitaba esa comunión con sus apóstoles. Eran el futuro, porque le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es increíble. Es una declaración increíble. Y ahora el Señor Jesús dice: quiero que estén conmigo, los quiero apóstoles conmigo en este momento tan precioso. ¿Creen que eso ha cambiado ahora? A veces pienso que ni siquiera pensamos en eso y simplemente decimos: bueno, vengo a la Santa Cena, quiero sentirlo. Pero el Señor Jesús quiere esa comunión. No es solo, bueno, estoy aquí para ustedes, gente pequeña y demás, les voy a dar algo. De ninguna manera. También Él desea tener confraternidad y comunión con nosotros. Y entonces, hermanos y hermanas, tenemos ese momento en esta mañana con Él. Por supuesto se necesita arrepentimiento, absolutamente. Realmente obtendremos la plenitud de la Santa Cena cuando nos hayamos arrepentido adecuadamente y nuestros pecados hayan sido perdonados adecuadamente. Todavía podemos tener la comunión en un estado sin perdón. Eso aún sucederá. Pero cuando hablamos de la plenitud de la Santa Cena es cuando ahí está todo bien. Y estamos en paz, porque entonces hasta, como dice el siervo, tus pecados os son perdonados. El Señor dice, tus pecados os son perdonados y la paz de Jesucristo sea con vosotros. Así que realmente ninguno de nosotros tiene una excusa para estar molesto. Ninguno de nosotros tiene una excusa para decir: perdí el control por todos estos problemas. Sé que estoy hablando ahora, todos hemos perdido la paciencia y la paz, por supuesto. Pero cuando realmente tenemos esta paz de Jesucristo en nosotros y realmente hemos tenido esta hermosa comunión con Jesús, nos da fuerza, fortalece nuestra fe para que podamos vencer. Y por eso Jesús la instituyó. Él también anhela tener confraternidad con nosotros. Anhelamos tener confraternidad con Él. ¿Y cómo habrá sido? A menudo me pregunto, ¿cuántas veces los discípulos recordaron esa noche en la que Jesús instituyó la Santa Cena en el futuro? ¿Cómo debe haber sido cuando los cristianos celebraron la Santa Cena y Pedro estaba allí? E incluso podría decirles: recuerdo la noche que estuve allí, la noche en que el Señor Jesús instituyó esto. Déjenme contarles cómo se sintió eso. Déjenme decirles lo que dijo, cómo debió haber sido eso. Y hermanos y hermanas, hoy lo tenemos a través del Espíritu Santo. No, ninguno de nuestros ministros estuvieron con Él esa noche, sino el Espíritu Santo. Y entonces podemos tener ese mismo sentimiento. Y eso es lo que deseo para todos nosotros en esta mañana: que vivamos al Señor, que vivamos a nuestro Padre Celestial en la Santa Cena. Amén.
Le pido a la congregación que por favor se levante. Oremos juntos el Padre Nuestro. Y oramos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Os anuncio el alegre mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, os son perdonados los pecados. La paz del resucitado sea con vosotros. Amén. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente. Gracias por tu gran amor que nos ha dado este maravilloso llamamiento y por el amor que derrama sobre nosotros, que nuestras almas a causa del pecado no se separen de ti por toda la eternidad. Estamos agradecidos de que tu Hijo viniera, cruzó este abismo, murió en la cruz, todo lo que había hecho y nos mostró que nosotros también podemos ser parte de la primera resurrección y parte de la novia de Cristo y parte de un maravilloso plan de salvación para trabajar con Él en el milenario reino de la paz. Eso es verdaderamente gracia y queremos compartirlo con todos. Entonces, deja que tu Espíritu Santo continúe dirigiéndonos y guiándonos también. Que Él esté con nosotros a lo largo de nuestras vidas y en la vida cotidiana para que podamos, como discípulos, que nuestra fe se fortalezca. Y ahora, Padre, que seamos dignos de participar de la Santa Cena y que pueda ser la verdadera vida y la fuerza que fluirá ahora en nuestras almas, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Le pido a la congregación que por favor se levante. Ahora agradeceremos a nuestro Padre Celestial en oración. Santo Padre, venimos a ti para decir gracias nuevamente por este día, por tu palabra y tu gracia. Agradecidos por la confraternidad. Podemos recibir todas esas maravillosas cualidades que recibió la primera iglesia y estamos muy agradecidos en nuestro tiempo. Muy a menudo el tiempo puede erosionar muchas cosas, pero sin embargo, Padre, no permitirás que tu iglesia se erosione y no permitirás que tu promesa se erosione. Y por eso estamos agradecidos de nuevo que el Espíritu Santo a través de nuestros apóstoles y siervos continúan recordándonos del regreso de Jesucristo. Y esperamos eso, Padre, en la vida diaria. También traemos con nosotros nuestras ofrendas. Bendícelas, Padre. Estamos agradecidos por lo que nos has dado y traemos una porción de eso y la colocamos en la caja de ofrenda. Y también en los muchos sacrificios, Padre. Podríamos pasar por la fila de la congregación, de los ministros y maestros y de las madres y los padres y los abuelos y todos los que trabajan en la iglesia y el coro y tantas cosas que se hacen, Padre. Obviamente, si mencionáramos 100 todavía se nos escaparían muchos, pero a ti no se te escapa nada. Conoces todos los sacrificios, todas las ofrendas, bendice a cada uno. Todo el propósito, Padre, es que podamos ayudar en tu obra, a tu plan para continuar hacia adelante hacia el regreso de Jesucristo. Oramos por nuestro presidente y nuestro gobierno, que tomen decisiones sabias para el futuro, así como para los muchos que son parte de los primeros auxilios en Fuerzas Armadas, que nos cuidan y protegen. Padre, estamos agradecidos por su servicio. Deja que tu bendición sea sobre ellos en las muchas cosas que se enfrentan hoy en este tiempo también. Así que, Padre, concede gracia a todos para que durante la próxima semana podamos estar a salvo, tanto de forma natural como espiritual, y que, Padre, podamos continuar nuestro desarrollo por este gran camino y que pronto tu obra llegue a la siguiente frase, que sería el regreso de Jesús. Entonces envíalo pronto y acéptanos en gracia, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.